Según fuentes de inteligencia europea, reportada por la agencia Associated Press, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia empezó a evacuar a las familias de sus diplomáticos en Venezuela, en medio de un marcado clima de tensión entre Caracas, Moscú y Washington. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto que tendrá en la economía mundial el bloqueo ordenado por Estados Unidos a buques petroleros sancionados que entren o salgan del país. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el gobierno de Donald Trump triplicó hasta $3.000 el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre. La policía australiana aseguró que los dos hombres acusados del atentado antisemita que dejó 15 muertos en una playa de Sydney habrían planeado meticulosamente el ataque durante meses y realizaron entrenamientos tácticos en el campo. Según fuentes de inteligencia europea reportadas por la agencia Associated Press, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia empezó a evacuar a las familias de sus diplomáticos en Venezuela, en medio de un marcado clima de tensión entre Caracas, Moscú y Washington. La fuente señaló que en Moscú existe una evaluación muy sombría del escenario en Venezuela, en un contexto marcado por el deterioro de la estabilidad regional y el aumento de las tensiones geopolíticas en el Caribe y América Latina. La evacuación se produce en medio de una escalada de presión de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en las últimas semanas ha incluido la interceptación de buques petroleros y un endurecimiento del cerco económico y diplomático contra Caracas. Washington sostiene que estas acciones buscan frenar la financiación ilícita y la evasión de sanciones, mientras que el chavismo califica que estas agresiones son ilegales y son actos de intimidación. Hasta el momento, ni el Kremlin ni la Casa Blanca han emitido comentarios oficiales sobre la evacuación. En paralelo, el canciller venezolano Iván Gil aseguró haber conversado con su homólogo ruso Sergei Lavrov, quien le reiteró su respaldo político de Moscú a Venezuela. El movimiento descrito por AP es interpretado por analistas como una señal de alerta temprana que no implica una ruptura diplomática, pero sí un ajuste preventivo ante un escenario regional cada vez más volátil. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto que tendrá en la economía mundial el bloqueo ordenado por Estados Unidos a buques petroleros sancionados que entren o salgan del país. De acuerdo con una carta leída este lunes por el canciller venezolano Iván Gil, Maduro alertó que las acciones de Washington, que incluyen la confiscación de 2 buques que transportaban petróleo venezolano en el Mar Caribe, afectarán el suministro de crudo y aumentarán la inestabilidad de los mercados internacionales. El bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la inestabilidad de los mercados internacionales, golpearán las economías de América Latina y el Caribe y el mundo, especialmente en los países más vulnerables. El presidente venezolano afirmó, además, que la energía no puede convertirse en un arma de guerra ni en un instrumento de coerción política, e instó a los países destinatarios de la carta a condenar las acciones de Estados Unidos y a exigir el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados. Maduro también pidió activar los mecanismos del sistema multilateral de Naciones Unidas para sancionar y prevenir este tipo de hechos en defensa del derecho internacional. Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados, y activemos los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos. Respecto a la confiscación de buques petroleros en el Caribe, Maduro sostuvo que los 2 barcos transportaban alrededor de 4 millones de barriles de petróleo venezolano y calificó estas acciones como piratería estatal. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha informado este lunes de que su par ruso, Sergei Lavrov, le ha trasladado que el gobierno de Vladimir Putin brindará toda su cooperación y apoyo contra el bloqueo estadounidense a petroleros venezolanos, incluida en su lista de sanciones. El canciller ruso afirmó que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra de este bloqueo,
manifestando total respaldo a las acciones emprendidas por el seno del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas, ha señalado Hill en un comunicado difundido en sus redes sociales. Hill, además, ha detallado que durante su conversación telefónica han abordado las agresiones y violaciones flagrantes que desde septiembre viene cometiendo Estados Unidos en el Mar Caribe, donde cerca de un centenar de personas han muerto ya por los ataques sobre las supuestas narcolanchas. Estos hechos violan de manera directa y reiterada el derecho a la vida, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los convenios de Ginebra de 1949, que obligan a proteger a civiles heridos y náufragos en el mar, y el protocolo adicional primero de 1977, que impone la distinción absoluta entre población civil y combatiente. Esta llamada también se produce en medio de un nuevo repunte de tensiones en la región, en pleno bloqueo de las fuerzas estadounidenses sobre buques petroleros venezolanos. En las últimas horas, Caracas anunció la salida de un buque de Chevron con bandera de Bahamas rumbo a Estados Unidos. Además, el respaldo llegó poco antes de que el régimen chavista hiciera formal una queja ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que considera el robo y secuestro de Estados Unidos. En paralelo, las fuerzas estadounidenses abordaron el domingo otra embarcación, el Bella 1, con bandera panameña y relacionado con una empresa, a su vez, con vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, en la que ha sido la tercera operación contra un navío cerca de las aguas venezolanas en lo que va del mes. Estados Unidos inició el domingo la persecución en aguas del Caribe de un petrolero presuntamente sancionado, un día después de interceptar otro frente a las costas de Venezuela. La información fue brindada a la France Press por un alto funcionario estadounidense bajo anonimato, confirmando reportes de prensa. Medios estadounidenses identificaron el buque como el petrolero Bella 1, sujeto a sanciones estadounidenses desde 2024 por sus vínculos con Irán y el grupo proiraní libanés Hezbollah. Según el sitio Tanker Trackers, estaba en ruta hacia Venezuela y no llevaba carga. Washington ha desplegado en el Caribe una flota de naves de guerra en el contexto de lo que ha defendido como una operación contra el narcotráfico, que Caracas denuncia como una campaña de presión para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Además, el 16 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo de buques petroleros sancionados que navegan hacia y desde costas venezolanas, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados por este país sudamericano rico en petróleo. Trump afirma que Venezuela utiliza el petróleo, su principal recurso, para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros. Hasta ahora, Washington ha interceptado y retenido 2 cargueros en operaciones que Caracas ha calificado de robo y secuestro. El gobierno venezolano niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el gobierno de Donald Trump triplicó hasta $3.000 el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que elijan autodeportarse antes del 31 de diciembre. También decimos que si desean regresar voluntariamente a su país, si se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos, les daremos $3.000 durante las fiestas para que regresen. Les compraremos un boleto y les daremos $3.000 para que regresen, incluyendo las personas que no han sido detenidas, que tal vez hayan interactuado con nosotros, que están detenidas y que no tienen cargos criminales. Sí, levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa. Lo facilitaremos y quizá algún día tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta. Si esperamos hasta que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos a nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar. Así que accederán a la aplicación de CBP Home y tendrán la información, y nos aseguraremos de que lleguen a casa a tiempo para Navidad. Noem especificó que este aumento en el bono de salida solo será efectivo hasta el fin de año,
e incluye a las personas que no hayan sido detenidas por agentes migratorios y a aquellos que estén detenidos y no tengan cargos penales en su contra. Como se recuerda, Estados Unidos ya había anunciado en mayo pasado un bono monetario de hasta $1.000 y el billete de avión de regreso a sus países a los inmigrantes indocumentados que elijan salir voluntariamente del país. En un comunicado, la agencia informó este lunes que desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en enero pasado, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han escogido la deportación voluntaria, de ellos decenas de miles a través de la aplicación de CBP Home. La administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir las promesas de campaña del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país. Los múltiples arrestos y redadas contra inmigrantes irregulares desde el retorno al poder de Trump han provocado fuertes críticas por parte de los detractores del republicano y de organizaciones proinmigrantes. Estados Unidos enfrenta una nueva emergencia climática tras el impacto de una serie de tormentas intensas que azotan amplias zonas de California y la Sierra Nevada, dejando a su paso inundaciones, nevadas severas y daños en infraestructuras clave. Las autoridades han emitido múltiples alertas ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y el aumento de riesgos para la población, especialmente en áreas urbanas y áreas montañosas. Según los servicios meteorológicos, el fenómeno está asociado a la llegada sucesiva de ríos atmosféricos, grandes corredores de humedad provenientes del Océano Pacífico que descargan lluvias intensas al chocar con la geografía del oeste estadounidense. El National Weather Service advirtió que no se trata de un evento aislado, sino de varios sistemas consecutivos, lo que incrementa el peligro debido a la saturación del suelo y la acumulación progresiva de nieve en zonas elevadas. Las zonas más afectadas incluyen el norte y el centro de California, donde se han reportado inundaciones repentinas en ciudades, carreteras anegadas y desplazamientos de tierra, mientras que en la Sierra Nevada, las tormentas han provocado fuertes nevadas, reduciendo la visibilidad, bloqueando pasos viales y elevando el riesgo de avalanchas. Regiones cercanas a ríos y quebradas permanecen bajo vigilancia ante posibles desbordes. Al menos una persona falleció tras estas inundaciones repentinas en Reading, a unos 240 kilómetros del norte de Sacramento, según el alcalde Mike Litau, quien informó que la policía y los bomberos realizaron rescates acuáticos el domingo. En cuanto a los daños a la población y la infraestructura, se han registrado cortes de energía eléctrica, interrupciones de transporte, rescate de personas atrapadas por el agua y evacuaciones repentinas en algunas comunidades. Las autoridades locales han pedido evitar el desplazamiento innecesario, mantenerse informados ante la posibilidad de que las condiciones adversas continúen en los próximos días, en un contexto marcado por la temporada invernal y eventos climáticos que son cada vez más extremos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a publicar los registros de la investigación sobre Jeffrey Epstein, el delincuente sexual fallecido en prisión. Los documentos podrían revelar vínculos del financista con ejecutivos, celebridades y figuras políticas. El fiscal federal adjunto Todd Blanche advirtió que parte del material será censurado para proteger a las víctimas y que por ahora no se esperan nuevas acusaciones. El presidente Donald Trump había prometido en su campaña de 2024 publicar el expediente de Epstein, con quien mantuvo relaciones a principios de los años 2000. De regreso en la Casa Blanca, pidió a su base pasar página, pero el viernes, presionado por el Congreso, debía cumplir su compromiso. Para el público y las víctimas, la divulgación completa del expediente representa una oportunidad clave para esclarecer el escándalo. Epstein, financista neoyorquino condenado en 2008 por prostitución de menores, murió en prisión en 2019, antes de enfrentar un nuevo juicio por delitos sexuales, hecho que alimentó teorías conspirativas sobre su fallecimiento. La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos no clasificados sobre Epstein, su cómplice, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, y las personas implicadas en los procesos judiciales. Estos archivos podrían incomodar a numerosas figuras del mundo de los negocios, la política y el espectáculo. Trump ha negado haber conocido las actividades delictivas de Epstein y asegura haberse distanciado de él antes de que la justicia lo investigara. Dinamarca anunció el lunes que convocará al embajador de Estados Unidos y le pidió al país norteamericano respetar su soberanía. Esta reacción se produce luego de que el presidente estadounidense Donald Trump nombrara un emisario especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés que el mandatario quiere anexionar.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano afirma que necesita esa isla estratégicamente situada, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras. Su ubicación también la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamiento de misiles entre Moscú y Washington. El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, un país que integra la Unión Europea y la OTAN, se mostró el lunes profundamente indignado por el nombramiento y las declaraciones de Trump, a las que definió como totalmente inaceptables. El primer ministro de Groenlandia y la primera ministra danesa emitieron una declaración conjunta, en la que recordaron que las fronteras nacionales y la soberanía de los estados se basan en el derecho internacional. El mandatario estadounidense defendió la designación del republicano Jeff Landry, gobernador de Luisiana, y dijo que el emisario promoverá con firmeza los intereses del país en favor de la seguridad y la supervivencia de sus aliados y del mundo. Landry agradeció a Trump por el honor y se declaró voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos. Según una encuesta realizada en enero, la mayoría de los 57.000 habitantes de la isla quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos. En lo que analistas consideraron una condena histórica, la justicia de El Salvador sentenció a 248 pandilleros pertenecientes a la organización criminal Mara Salvatrucha, MS-13, a penas de hasta 1.335 años de prisión, tras ser hallados culpables de una serie de delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el Departamento de la Libertad. Las sentencias abarcan delitos como homicidios agravados, desapariciones de personas, feminicidios agravados, extorsión, tráfico ilícito y ocupación ilegal de inmuebles en el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esta acción judicial representa uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en el país centroamericano. La Fiscalía General de El Salvador señaló en redes sociales que los 248 pandilleros, en su mayoría pertenecientes a la clica Teclas Locos Salvatruchos y a otras facciones asociadas, fueron responsables de 43 homicidios agravados, 42 desapariciones de personas, 3 feminicidios agravados, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones para cometer homicidio, 32 procesos por actos preparatorios de tráfico ilícito y 5 ocupaciones ilegales de inmuebles, además de otros delitos vinculados a agrupaciones ilícitas. Las facciones implicadas en estos delitos incluyen, además de la Teclas Locos Salvatruchos, a las clicas Ayagualo Locos Salvatruchos, Areneras Locos Salvatruchos, Citibagos Locos Salvatruchos y Cangrejeras Locos Salvatruchos, entre otras. Todas ellas operaban en el Departamento de la Libertad, consolidando su presencia y control territorial mediante la violencia y la intimidación. Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de detenidos bajo el régimen de excepción que claman su inocencia, declaró que está de acuerdo con que se aplique la ley a los delincuentes, pero cuestionó que las sentencias hayan respetado el debido proceso. Lamentablemente, por ahora no hay transparencia en los procesos judiciales en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas responden a una estrategia populista de marketing a favor del presidente Bukele. Las condenas anunciadas se enmarcan dentro del régimen de excepción para combatir a las pandillas decretado en 2022 por el presidente Nayib Bukele. Esta medida permite arrestos sin orden judicial y ha derivado en la detención masiva de presuntos integrantes de estructuras criminales. Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas bajo este régimen, aunque unas 8.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. El Ejército de Liberación Nacional anunció el domingo una tregua unilateral en Colombia, dirigida a las fuerzas del orden con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Según un comunicado del grupo rebelde, el cese de hostilidades comenzará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026. Este anuncio llega pocos días después de un ataque del ELN en el que se utilizaron drones y explosivos, dejando un saldo de 7 soldados muertos y 30 heridos en una base militar en el norte del país.
En su comunicado, el ELN instruyó a sus combatientes a no realizar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado durante este periodo. El grupo guerrillero también aclaró que no es su política afectar a la población civil con sus acciones militares. Sin embargo, esta semana el ELN decretó un confinamiento de civiles en algunas de las regiones bajo su control y emitió amenazas contra las fuerzas del orden en dichas zonas. Iris Marín, defensora del pueblo, expresó que la tregua es recibida con alivio, pero también con preocupación, ya que las acciones del ELN siguen afectando a la población civil. También destacó que el cese de hostilidades debería incluir a otros grupos armados con los que el ELN está enfrentado. Los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN están suspendidos desde 2024. El gobierno intentó iniciar negociaciones en 2022 como parte de su política de paz total, pero los avances han sido limitados. La expresidenta argentina Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida el fin de semana por una peritonitis aguda. Según un parte médico del privado sanatorio Otamendi de la capital argentina, donde continuaba internada el lunes, Kirchner permanece sin fiebre ni complicaciones y seguirá en el hospital hasta que culmine su tratamiento. La expresidenta de 72 años fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores abdominales el sábado, luego de recibir la autorización judicial para el traslado desde su domicilio, donde cumple desde junio una condena de 6 años de prisión por corrupción. Kirchner ha dominado la política argentina entre 2003, primero como primera dama, luego como presidenta entre 2007 y 2015, y más tarde como vicepresidenta entre 2019 y 2023. Con tobillera electrónica lidera actualmente el opositor Partido Justicialista, desde su apartamento en un barrio céntrico de Buenos Aires. Un tribunal ecuatoriano condenó a 11 militares a 34 años y 8 meses de cárcel por la desaparición forzada de 4 menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala. Otros 5 soldados que se acogieron a una cooperación eficaz, los jueces dictaminaron 30 meses de cárcel, mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos. El tribunal aceptó así el pedido que había hecho la Fiscalía para 16 de los 17 procesados, a quienes también se le impuso una multa de $376.000 y una indemnización económica de $10.000 para las familias de los menores. Esto declaró Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil y de las familias de los niños. En cuanto a la sentencia, a la petición de la reparación integral, el tribunal inclusive hizo un análisis mucho más amplio en cuanto a garantizar la no repetición, esto a través de un acto simbólico en la base de Taura, en donde se va a develar una placa con el nombre de los 4 niños de las Malvinas, así como dar un acto simbólico de disculpas, y que estas disculpas no solamente queden en este acto simbólico en Taura, sino que también sea publicado en los distintos medios de comunicación. El caso se remonta al 8 de diciembre del año pasado, cuando 16 de los militares detuvieron a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, después de recibir una supuesta alerta de que los menores estaban presuntamente robando. Un alto general de Rusia murió el lunes por la explosión de un auto en el sur de Moscú. Así lo informó el comité de investigación, que encontró un aparato explosivo colocado bajo el vehículo. Las autoridades identificaron al fallecido como el teniente general Fanil Sarvarov, director del Departamento de Formación Operativa del Estado Mayor. El comité afirmó que una de las pistas que se barajan está relacionada con los servicios especiales ucranianos. Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en 2022, Kiev ha sido acusado reiteradamente de efectuar ataques selectivos contra personalidades y jefes militares en Rusia y zonas ocupadas por Moscú en Ucrania. En un comunicado conjunto, los enviados especiales de Estados Unidos y Ucrania destacaron las conversaciones productivas y constructivas mantenidas en Miami, aunque sin avances claros en los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia.
Durante 3 días, altos representantes de Ucrania, Rusia y los aliados europeos de Kiev se reunieron en el sur de Florida para llevar a cabo discusiones separadas, organizadas por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff. A pesar de las intensas reuniones de alto nivel que se han realizado en las últimas semanas, aún no se vislumbran soluciones inmediatas a los principales obstáculos que impiden la resolución de un conflicto que lleva ya casi 4 años. En sus declaraciones, Witkoff y Rustem Umerov, principal negociador ucraniano, subrayaron que las reuniones con socios estadounidenses y europeos fueron clave para avanzar en documentos fundamentales. Entre ellos se incluyen un plan de 20 puntos, un marco de garantías de seguridad multilaterales y un plan económico y de prosperidad. Sin embargo, a pesar de estos avances, no se anunciaron nuevas reuniones. Por otro lado, Rusia descartó cualquier posibilidad de una reunión trilateral entre Moscú, Washington y Kiev, a pesar de las indicaciones de que Estados Unidos había propuesto esa opción. En paralelo, el enviado ruso Kirill Dmitriev, quien también estuvo en Florida, habría tenido encuentros con delegados estadounidenses, incluido Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Aunque el Kremlin aseguró que las recientes propuestas de paz son inviables, la guerra continúa con las esperanzas de un acuerdo limitadas por las complejas demandas de ambos bandos. Excavadoras israelíes derribaron el lunes un edificio de 4 pisos en Jerusalén Este, la zona de la ciudad anexada por Israel. El edificio, ubicado en el barrio de Silwan, cerca de la ciudad vieja, tenía decenas de apartamentos y albergaba a cerca de 100 personas. Llegamos y esta mañana nos sorprendieron diciéndonos, salgan, salgan, queremos demoler el edificio. Tenemos familias, tenemos nuestras cosas, no nos dejaron sacar nada de las casas. Los hogares fueron demolidos junto con los muebles, nadie puede aceptarlo ni alegrarse. La gobernación de Jerusalén, que depende de la autoridad palestina, denunció en un comunicado que la demolición forma parte de una política sistemática destinada a desplazar por la fuerza a los residentes palestinos y vaciar la ciudad de sus habitantes. Esta demolición es la última de una serie de viviendas que fueron derribadas por las autoridades israelíes, que afirman que estas estructuras no tenían permiso de construcción. Según activistas, el edificio estaba construido en un terreno privado perteneciente a palestinos, pero tenía una orden de demolición por carecer de un permiso. Los activistas denuncian que los palestinos enfrentan muchos obstáculos para obtener permisos de construcción debido a las restrictivas políticas de Israel. Añadieron que es la mayor demolición en la zona este año. La policía de Australia hizo nuevas revelaciones sobre el atentado antisemita que dejó 15 muertos la semana pasada en una playa de Sydney. Documentos judiciales publicados el lunes muestran que un hombre y su hijo, acusados de disparar contra la multitud, planearon meticulosamente el ataque durante meses y realizaron un entrenamiento con armas de fuego en lo que se cree era la zona rural del estado de Nueva Gales del Sur. Además, los presuntos atacantes realizaron un viaje de reconocimiento a la playa días antes de la masacre. También se halló un video en el teléfono de uno de los hombres en el que se los ve repudiando a los sionistas frente a una bandera del grupo Estado Islámico, al tiempo que recitan un pasaje del Corán y detallan sus motivaciones para el ataque. Mientras tanto, el primer ministro Anthony Albanese reiteró que impulsará leyes más estrictas contra los discursos de odio y el extremismo y pidió disculpas a la comunidad judía del país. No permitiremos que ganen los terroristas inspirados por el Estado Islámico, no dejaremos que nos dividan y superaremos esto juntos. Uno de los presuntos atacantes, Nahid Akram, de 50 años, murió a tiros a manos de la policía durante el ataque. El hombre de nacionalidad india ingresó a Australia con visa en 1998. Su hijo Navid, de 24 años y nacionalidad australiana, sobrevivió y permaneció hospitalizado con heridas de bala hasta el lunes, cuando la policía lo trasladó a la cárcel. Enfrenta múltiples cargos, incluido terrorismo y 15 asesinatos. Al menos 12 cadáveres fueron encontrados en los últimos 3 días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, en lo que parece ser un nuevo capítulo de violencia vinculado a las pandillas. La información fue confirmada el domingo por socorristas y autoridades locales.
Los cuerpos fueron hallados en una ladera cercana a una carretera usada frecuentemente como un basurero clandestino, un lugar donde la delincuencia suele arrojar restos humanos. Según los reportes, los bomberos comenzaron la búsqueda el viernes, encontrando 2 cuerpos. El día siguiente localizaron otros 3 cadáveres y una osamenta humana. Esto hace un total de 6 cuerpos localizados el día de hoy, que fueron entregados al Ministerio Público para los trámites correspondientes, y así también como una bolsa y telas con osamentas humanas. Esto se suma a los 4 cuerpos encontrados el día de ayer, siendo un total de 10 cuerpos y 2 osamentas localizadas por elementos de bomberos voluntarios en este sector. Guatemala sigue siendo víctima de una crisis de violencia criminal, principalmente causada por las temidas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha MS-13, que son consideradas organizaciones terroristas, tanto por el gobierno guatemalteco como por Estados Unidos. El gobierno ha señalado que esta ola de crímenes podría estar relacionada con un reacomodamiento territorial entre pandillas que busca dominar áreas en conflicto con otros grupos criminales.